Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Cristian Andrés Pirco y hoy vengo a hablaros sobre el uso de las librerías en C++. Para empezar con esto, pues primero debemos decir ¿qué son exactamente las librerías? Como una definición general, podemos hablar que las librerías de C++ pues son colecciones de código que ofrecen funciones y clases ya listas para usar. En una manera más fácil de entender esto, justamente sería que las librerías son un conjunto de instrucciones que pueden ser usadas en diferentes proyectos. ¿Por qué se pueden usar en diferentes proyectos? Porque justamente fueron optimizadas y creadas con ese propósito de mejorar el código, que sea más eficiente y más rápido, que ya que las librerías nos ofrecen la función de que el código no se alargue tanto, sino que se trate de reducir lo máximo posible. Con esto explicado, pues prácticamente las librerías ya están creadas para determinadas acciones y vamos a encontrar un montón de ellas en C++. Pero, ¿cuáles son las características de estas librerías? ¿Qué tienen de especial? Pues hablemos sobre esto. Primeramente, son reutilizables porque tú puedes utilizar la librería IOStream en un proyecto y también en otro y lo puedes compartir con cualquiera de tus compañeros. Y prácticamente esa librería se va a poder utilizar en este y cuantos proyectos más. Y justamente esto nos ayuda pues justamente porque no solo usamos una librería sino varias. Así que comúnmente también tenemos que separar en módulos, de que esto es la segunda característica. Ya que queremos que el código sea más ordenado, que sea más estructurado, entonces nosotros tenemos que hacer que el código sea separado en módulos. Por ejemplo, digamos una suma. ¿Qué debes hacer? Como no está complicado, solo tienes que hacer una impresión de datos, que se cuenten los números para que vas a sumar, que se haga la suma y listo. Pero para que esto sea ordenado, pues comúnmente tienes que separar en módulos. Primero vas a poner aquí que se va a imprimir, que por favor el usuario ingrese los datos, que el usuario aquí se guarde los datos del usuario y se sume. Y al final un pequeño mensaje que diga los números sumados fueron estos y tal vez pues el resultado de la suma. Y pues justamente también acaba que las librerías tienen que ser comúnmente, tienen que estar actualizadas. Y de esto va el mantenimiento. Porque hay librerías que uno quiere usar en C++, pero si tiene un C++ o una versión antigua, las librerías que quiere usar no están disponibles para esa versión de C++. Por lo tanto, tendría que descargar una versión más reciente o, caso contrario, tendría que actualizar la librería, ya que también hay librerías que están muy desactualizadas y tendrían que actualizarse para poder usar y sacar el máximo provecho de esas librerías. Como hablamos también antes, las librerías nos ayudan pues para eh, mejorar el código, ya que comúnmente si queremos usar matemática pura nos salen códigos larguísimos en algunos ejercicios, pero con ayuda de algunas librerías pues podemos reducir el código significativamente y de esto nos sirve la eficiencia. Además de que justamente también con esto conlleva al encapsulamiento, ya que por ejemplo librerías como CMAT pues nos ayudan justamente a, por ejemplo, sacar el seno, coseno del ángulo, pero para no sacar todo ese proceso que hay detrás de eso, solo se oculta el proceso y te da la función tal cual. Sacar seno, escribir sin, sacar coseno, coseno, o si quieres sacar la raíz, SQTR. Y tranquilamente todo el proceso que hay detrás de eso no se muestra, sino que se muestra solo una función y todo el proceso queda detrás. Eh, Hablemos sobre los tipos de librerías que existen. Tenemos dos tipos, que son las librerías estáticas y las librerías dinámicas. Las librerías estáticas justamente comúnmente vienen instaladas dentro de C++ y también suelen estar instaladas también las librerías dinámicas, pero caso contrario uno tendría que instalarlas de otras formas, ya que hay librerías que no están instaladas en C++, por lo tanto tienes que tú mismo buscar otro programa e instalarlas aparte. Las ventajas de las librerías estáticas es que pues no van a depender, como dice ahí, de archivos externos y también pues mejora la velocidad de ejecución. Eso sí, mejora la velocidad ya que no va a ser tan algo, como digo, el código va a disminuir, pero eso sí que dependiendo del tamaño del código sí puede tardar un momento de ejecutarse, aunque no es mucho, pero sí puede tener algunas demoras. Mm, Y también requiere de recompilación si la librería se actualiza. Como digo, las librerías deben estar constantemente mantenidas para justamente sacar el máximo provecho de esto.
Si hablamos de las dinámicas, hablamos de librerías donde el tiempo de ejecución y el código están separados, no están juntos. Y pues las ventajas de esto, justamente como dice aquí, es que mantienen el tamaño de ejecutable pequeño. No va a ser tan grande, sino que saca el chiquito. Como decimos, las funciones de la librería pues justamente es disminuir el código. Y pues también permiten actualizaciones sin recompilación. Eso es una ventaja, ya que por ejemplo en librerías estáticas, si una librería está muy atrasada, tienes que actualizarla. En cambio en esta casa, cuando tú ya la tienes, pues no necesitas actualizarla. Tranquilamente algunos pueden actualizarse tranquilamente o simplemente se quedan así porque van a funcionar. Las ventajas es que sí se sobrecargan, son más pesaditas al momento de ejecutarlas. Y también depende en qué librerías estén disponibles porque no todas las librerías pueden ser usadas. Para explicar esto de mejor manera tenemos unos ejemplos. Primero, una librería justamente del tipo que decíamos, que es la estática, sería el IOStream. ¿Por qué? Porque es una librería que ya comúnmente está instalada en C++. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo, solo ponemos una función que diga que se imprima que se imprimía la palabrita, bueno, la oración o el mundo, y se acabó. Prácticamente eso es todo lo que hace esa librería. Y pues no se demora el código, justo como dijimos, aparte es una función que ya está preinstalada. Pero acá tenemos otra, el CMAT. Dijimos que algunas librerías están instaladas como no. Justamente esta está instalada en C++, pero caso contrario tendrías que instalarla aparte. Y aparte de esto, recordemos que en C++ pues justamente es más pesadita, por lo que hay un largo proceso de eso. Por ejemplo, ese que tú R, sabemos que tú solo pones y te va a dar la raíz de cualquier número. Pero detrás de eso hay todo un gran proceso. Entonces, al momento de ejecutarlo, pues sí, va a ser un poquito más demoroso al momento de ejecutar tu proyecto. Y bueno, vamos a hablar ahora mismo sobre una nueva librería que quiero justamente recomendarles. Pero antes de eso, vamos a continuar con las librerías más comunes que tenemos en C++. ¿Cuáles son? Bueno, pues son el IOStream, el string, el stdio.h y el cmat. El IOStream y el stdio.h pues prácticamente son lo mismo. Son funciones de entrada y salida de datos. La diferencia es que uno es más antiguo que el otro. El IOStream es más nuevo, el stdio es más antiguo, porque antes usaba el sprintf y el scanf. En cambio, actualmente pues se usa el std2.syn y stdcode para la entrada y salida de datos. Esa es la más actualizada que se puede encontrar porque antes este puntaje se utilizaba en el programa de C. Y pues justamente tenemos, como decimos, funciones o bueno, librerías eh, dinámicas porque tienen un gran proceso de eso. Por ejemplo, el string es para la manipulación de cadena de caracteres. Si no pones la librería string, no te va a funcionar una cadena que tú quieras. Asimismo, como se llama, todas sus funciones solo están disponibles cuando tú pones esta librería. Y sin estas, no vas a poder utilizar las funciones que tiene cada librería para optimizar tu código. Y bueno, como dije antes, vamos a explicar justamente la nueva librería que he encontrado que se llama ZTime. Esto nos sirve pues para manipular el tiempo, pero no físico como conocemos, sino el tiempo en nuestra computadora. Y lo más sencillo, pues justamente es una fecha, una hora actual. Entonces, justamente es lo que hace. Esta librería podemos ver que puede obtener la hora actual, puede formatear la fecha y hora, puede calcular la diferencia entre los tiempos. Con esta librería, por ejemplo, se la puede usar en eventos. Por ejemplo, eventos de cubo Rubik, se trata de ver qué persona arma más rápido el cubo. Entonces se calcula la diferencia de tiempos. Mientras más rápido armes el cubo, más alto vas a llegar a la posición. Y mientras más lento, pues vas a estar mucho más abajo de otros competidores. Entonces ahí está la diferencia entre dos tiempos o más. Porque prácticamente sabemos que en una competencia no compiten dos, sino compiten varios jugadores. Y bueno, y convertir entre diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, si quieres convertir en horas, te bajará en horas. Si quieres en minutos. O si quieres en segundos, pues en segundos. Aparte tenemos funciones aquí como el time, deep time, mk time, step time y local time. Y también trabajamos con la estructura TM, que va a ser la que va a almacenar la fecha y hora, desglosando prácticamente dentro de esta estructura. Para explicar mejor esta librería, he preparado un ejercicio justamente en el programa de C++. Así que vamos con ello. Y bueno, pues aquí tenemos justamente el ejercicio donde vamos a utilizar la librería setTime.
para la fecha y el tiempo. Bien, justamente pues incluimos también la librería iostream para la entrada y salida de datos, el using namespace std, para que pues, prácticamente sin esto tenemos que escribir de esta manera: std dos puntos code para, bueno, que se muestre nuestro mensaje. En este caso, gracias a std, solo tenemos que poner code. Bien, explicamos el código. Después de explicar lo principal, vamos a empezar con todo lo que hay dentro del main. Entonces, ¿qué tenemos en el main? Tenemos un time t ahora igual a time 0. Bien, time t justamente es el tiempo que hay, bueno, representa el tiempo desde el 1 de enero de 1970. Y vamos a poner eso justamente al lado, una variable ahora, donde va a ser igual al tiempo cero, bueno, time cero. ¿Y qué es time cero? Justamente lo que dijimos ahora de 1 de enero de 1970, justamente es el tiempo, pero en segundos, que será almacenado en la variable ahora. Después de eso, justamente en la parte de abajo, vamos a convertir la hora actual en una estructura TM. Recuerden que en TM se desglosa todo el dato, se desglosa justamente la fecha en días, meses y años, y también el tiempo en horas, minutos, segundos. Pero esto aquí es donde sucede todo. Primeramente tenemos el TM, que desglosa el tiempo, el ETM, que justamente va a ser el puntero para llegar a los datos locales. El ahora, pues justamente se va. La hora justamente es este tiempo, pero justamente utilizando los datos de local time, que es en el momento en que yo ahorita estoy usando eh, la computadora. Porque ahorita se va a imprimir los datos de ahora justamente. Se va a imprimir el tiempo de ahora, la hora, los minutos, los segundos de donde me encuentro actualmente y también pues la fecha y día en donde estoy. Entonces, para explicar esto más claramente, vamos a imprimir justamente un code, fecha y hora, para mostrar la fecha en la que estamos. Entonces, tenemos principalmente aquí un code LTM, que será el puntero, y va a leer los datos en tmmday. Por eso le preguntan tmmday, tmmon, tmyear, que justamente están aquí, y también acá abajo tmsecond, tmminutos, tmhora. Pues ya están estas, por así decirlo, funciones ya definidas en ese time. Y bien, ¿qué sucede acá? El mday va a contar los días, justamente. Eso no hay que hacer ningún cambio. Donde hay cambios es justamente en los meses y en los años. ¿Por qué? Primero pueden ver que hay un mes que se le suma uno. Dirán, ¿por qué suma uno? Prácticamente aquí en el programa se cuentan los meses desde 0 hasta 11. ¿Por qué? Porque desde 0 va a ser enero y 11 va a ser diciembre. Se contaría enero, 0, febrero, 1, así de esa manera. Pero para nosotros es complicado porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo nací el 10 de julio. Y, por ejemplo, la computadora me va a decir, ah, tú naciste el 10 del 6. Y digo, ¿por qué? Va a decir, ah, es que es julio 6. Y yo me quedo como pensando, pero es porque la computadora cuenta desde 0 hasta 11. Y con el 1 estamos haciendo que la computadora cuente desde 1, que ahora va a ser enero, hasta 12, que es diciembre, que conocemos actualmente. Después de eso, imprime pues el año. Y dirán, ¿por qué se pone 1900? Justamente el tiempo aquí solo se cuenta como 124 años. Entonces, agregamos 1900 para que llegue al tiempo actual, que sería 1900. Se suma 1900 más los 124 años actualmente y va a dar como resultado el año 2024 que estamos pues en ese tiempo. Y ya para finalizar, pues un espacio para que ahora se imprima pues la hora, el minuto y los segundos. Tranquilamente se puede ponerle arriba, pero lo aquí está separado para que se entienda más o menos la diferencia entre fecha y el tiempo que existe aquí. Entonces tenemos TM-hour, que justamente es la hora, TM minuto y TM segundo. Aquí no hay diferencia porque prácticamente los tiempos en hora pues pueden ser, hay 0 horas o hay 0 minutos o hay 0 segundos. Entonces, justamente tiempo se utiliza, como pueden ver, el LTM, que es el puntero con la flecha, que va a asignar los datos justamente de la hora, del minuto y del segundo y de los segundos. Que pueden ver dice hour porque todo es en inglés. Day, día, or, hora, minuto, segundo, aunque en inglés sería second. Pero bueno.
Entonces, todos esos valores, como dije, ya están dentro del settime. Por lo tanto, no es que me esté inventando nada, sino prácticamente todo lo que estoy usando es propio del settime. El time t, el time 0, el local time, el tm, básicamente es el desglose, para poder hacer todo esto. En el código sucede toda la magia para las demás líneas que están aquí. Justamente, ahorita mismo les voy a enseñar cómo quedaría cuando se ejecuta el código. Y bueno, como podemos ver, se imprime la fecha y la hora actual, que hoy justamente es el 27 de junio del año 2024. Justamente las 0 horas con 24 minutos y 26 segundos. Y esto es creíble porque justamente, como les dije, no hay cambios justamente en el tiempo. Puede ser 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, porque justamente el tiempo también se puede medir así en cero. No pasó ningún minuto, no pasó ninguna hora, todavía estamos en minutos o todavía seguimos con segundos. Entonces ahí pues no hay ningún cambio. Excepto como dije en la fecha donde el mes toca aumentarle uno para que llegue de 1 a 12 y no de 0 a 11. Y también el de 24 porque en el desglose de TM solo se cuenta 124 años. Y para llegar pues al año que estamos es suma 1900. Entonces, eso es todo el código que les puedo enseñar por parte. No hay nada complicado en esto, más que acordar todas las funciones que existen en el setime. Y por esto me queda nada más que agradecer por ver este ejercicio. Y con la explicación de este ejercicio, espero que haya quedado un poco más claro justamente la librería que hemos utilizado, la cual es el setime. Y recuerden que el TM desglosa todos los datos y pues justamente como habíamos hablado antes, toda esa información, toda esa función larguísima que estaría ahí, se hace chiquita gracias a la función de la librería setime, que reduce todas las líneas de código que deben haber detrás de eso en unas simples funciones chiquitas donde ya hace todo el proceso de manera reducida. Como digo, la función de las librerías es básicamente reducir las líneas de código que existen en nuestro proyecto. Con esto, pues no me queda mucho más que agradecer su atención y muchas gracias por ver este video. Que pasen un excelente día.